Se inicia con un avance de peón central sólido, manteniendo la igualdad y un equilibrio dinámico. Se responde simétricamente, un movimiento acertado que preserva el equilibrio dinámico. Se expande en el flanco de dama, solidificando la presencia central y manteniendo la igualdad. Se apoya la estructura de peones central, una respuesta estándar que mantiene el equilibrio. Se desarrolla un caballo, reforzando el control y manteniendo la estabilidad posicional. Se desafía el centro, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Se opta por un fianqueto, creando presión a largo plazo sobre las casillas oscuras centrales. Se captura un peón, una decisión táctica que altera ligeramente el equilibrio. La jugada la dama a la casilla A4 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Se desarrolla un caballo, reforzando el centro y manteniendo el equilibrio dinámico. Se reposiciona el alfil, solidificando la estructura de peones y manteniendo la igualdad. Se prepara la expansión en el flanco de dama, un movimiento sólido que mantiene el control central. La jugada la dama captura en la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C7, debilitando la estructura defensiva rival. Se centraliza la dama, un movimiento sólido que mantiene la igualdad y mejora la coordinación. Se avanza un peón, fortaleciendo la presencia en el flanco de dama y manteniendo la dinámica. La jugada enroque corto de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida.
dando lugar a el caballo captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. Se desarrolla el alfil, asegurando el rey y obteniendo una ligera ventaja posicional. Se desafía el flanco de dama, un movimiento sólido que busca alterar la estructura de peones negra. Se desarrolla el alfil, reforzando el flanco de rey y consolidando la posición. Se cambian peones, simplificando la posición y manteniendo la presión. Se recaptura, solidificando el control y manteniendo la igualdad. Se desarrolla el alfil, buscando la profilaxis y manteniendo la actividad de piezas. Se centraliza la dama, un movimiento sólido que contesta las casillas centrales. Se cambian caballos, un ajuste posicional sólido que lleva a la simplificación. Se recaptura con un caballo, manteniendo una estructura de peones sólida. Se captura el peón, un cambio táctico sólido que busca la igualdad. Se recaptura, solidificando la estructura de peones y manteniendo el equilibrio dinámico. Se captura la torre, un cambio forzado que simplifica el final. Se recaptura, estabilizando la posición y manteniendo el recuento de peones. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo de la columna B a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Se enroca, asegurando el rey y preparándose para un juego activo de torre. Se avanza un peón, reforzando el centro y manteniendo la integridad posicional. Se activa la torre, estableciendo control sobre la columna abierta. Se centraliza la dama, un movimiento sólido que apunta al juego en el flanco de dama. Se avanza un peón, expandiendo espacio y apoyando la actividad del flanco de dama. Se maniobra el caballo, un movimiento sólido que busca una mejor ocupación de casillas fuertes. Se centraliza la dama, mejorando la coordinación de piezas y contestando casillas centrales. Se captura el caballo, un cambio sólido que simplifica la posición. Se recaptura, recuperando igualdad de peones y manteniendo una estructura sólida. Se activa la torre, preparándose para disputar columnas abiertas y crear presión. Se juega un movimiento profiláctico, restringiendo los avances de peones blancos. La jugada la dama a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C2 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla B5,
centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G2, debilitando la estructura defensiva rival. Se reposiciona el caballo, un movimiento sólido que mejora sus capacidades defensivas. Se centraliza la dama, mejorando su posición y manteniendo el equilibrio. Se captura la torre, un cambio sólido que simplifica el final. Se recaptura, estabilizando la posición tras el cambio. La jugada la dama a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Se recaptura, un movimiento sólido que conduce a un final de material igualado. Se recaptura con la torre, manteniendo una posición sólida en el final. Se activa la torre, preparándose para el contrajuego en la columna abierta. Se centraliza el rey, un movimiento sólido que mejora su actividad en el final. Se avanza un peón, creando potencial presión en el flanco de dama. Se centraliza aún más el rey, un movimiento sólido para la coordinación del final. La jugada el caballo a la casilla de 5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo, manteniendo el control y explotando el error negro. Se mueve la torre, un intento sólido de mejorar su posición. Se avanza un peón, creando espacio y apoyando la actividad del caballo. Se avanza un peón, intentando abrir líneas para el contrajuego. Se activa la torre, consolidando el control en la columna central. La jugada la torre a la casilla H2 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D1. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el rey captura en la casilla D1, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo, ocupando una fuerte casilla y aumentando la presión.
Se mueve el caballo, defendiendo casillas clave y manteniendo la estructura. Se reposiciona el caballo, reforzando su fuerte casilla central. Se mueve la torre, un intento sólido de mejorar su fila. La jugada la torre a la casilla de 8 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B4, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Se mueve el rey, una maniobra defensiva sólida que mantiene la posición. Se da jaque con el caballo, un movimiento sólido que fuerza cambios tácticos. Se mueve el rey, una respuesta sólida a la presión táctica blanca. La jugada el caballo captura en la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas.
Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Se reposiciona el caballo, un movimiento sólido que aumenta el control central. Se avanza un peón, intentando crear contrajuego en el flanco de rey. Se cambian peones, abriendo líneas y manteniendo la iniciativa. Se recaptura, abriendo la estructura de peones y preparándose para el juego de finales. Se reposiciona la torre, buscando controlar la columna abierta. La jugada el peón a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla H2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Se centraliza el caballo, tomando el control y explotando el error negro. La jugada el caballo captura en la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, abriendo paso a la torre a la casilla C7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla C5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla D8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la torre a la casilla H1 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla H8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C2 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a el rey a la casilla de 3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla de 5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla de 3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla de 5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla B2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla de 3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla de 6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E4 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A1 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna F captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el rey a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual la torre a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el rey captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla D3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A2 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla E1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando la torre a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Se cambian peones, un movimiento sólido que consolida la ventaja abrumadora. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Se mueve el rey, una consolidación sólida de la ventaja material decisiva. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla A2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Se da jaque con el rey, un movimiento sólido que avanza hacia la ventaja decisiva. Se mueve el rey, una maniobra sólida que mantiene la precaria defensa. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E1 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Se mueve el rey, un refuerzo sólido de la ventaja ganadora. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E4 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Se da jaque con el rey, un movimiento sólido que fuerza al oponente a retroceder. Se mueve el rey, una postura defensiva sólida en una posición perdida. Se avanza un peón, un movimiento sólido que crea una oportunidad de peón pasado. Se mueve la torre,
un intento sólido de mejorar su posición. Se mueve el rey, un avance sólido que asegura la ventaja ganadora. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F4, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando la torre a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Se da jaque con el rey, un movimiento sólido que continúa presionando la ventaja. Se mueve el rey, una maniobra defensiva sólida. Se mueve el rey, una consolidación sólida de la posición ganadora. Se mueve el rey, un movimiento defensivo sólido. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que prepara la sentencia de la victoria. Se da jaque con la torre, una táctica defensiva sólida. Se mueve el rey, un avance sólido hacia el rey oponente. Se mueve el rey, una reacción defensiva sólida. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que restringe al rey negro. La jugada la torre a la casilla A1 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el peón a la casilla B6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se avanza un peón, un movimiento sólido que crea un peón pasado en el flanco de dama. Se da jaque con la torre, un intento sólido de desorganizar al rey blanco. Se mueve el rey, un avance sólido que mejora su seguridad. Se mueve el rey, una posición defensiva sólida. Se da jaque con el peón, un movimiento sólido que fuerza al rey oponente. Se mueve el rey, una casilla defensiva sólida. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que controla la fila. Se da jaque con la torre, un intento sólido de ganar tiempo. Se mueve el rey, un avance sólido que pronto conducirá al jaque mate. Se mueve la torre, una medida defensiva sólida. Se captura un peón, un movimiento sólido que simplifica y gana. La jugada el rey captura en la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el rey captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que aprieta la red alrededor del rey. Se da jaque con la torre,
un intento sólido de retrasar lo inevitable. Se mueve el rey, un avance sólido para finalizar el jaque mate. Se da jaque con la torre, un último intento sólido de demora. Se mueve el rey, un avance sólido para acorralar al rey. Se da jaque con la torre, una medida desesperada sólida. Se mueve el rey, un movimiento sólido para forzar el mate final. Se captura el peón, un último movimiento sólido en una partida perdida. Se captura el peón, un movimiento sólido que finaliza la partida de forma decisiva. Se da jaque con la torre, un último movimiento sólido. Se mueve el rey, un movimiento sólido que conduce al jaque mate. Se mueve el rey, una última retirada sólida. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que prepara el jaque mate final. Se da jaque con la torre, un último movimiento sólido que no evita el mate. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que prepara la red de mate. Se mueve la torre, un último intento sólido de demora. Se avanza un peón, un movimiento sólido que sella la victoria. Se da jaque con la torre, un último movimiento sólido. Se mueve el rey, un último movimiento sólido para dar jaque mate.